We don't need no education. Hola jóvenes, muy buenas noches. Vamos a dar el día de hoy la introducción a lo que viene siendo el tema análisis nodal o análisis de nodos. Es un tema que está fundamentado en una de las leyes de Kirchhoff, en la ley de las corrientes de Kirchhoff. Es un tema que, como su nombre lo indica, se encarga de hacer el análisis de la unión en donde la corriente se divide o se junta, ¿sí? En este caso son los nodos. Para poder empezar a realizar este análisis tenemos que trabajar primeramente con cierta identificación. Tenemos que buscar esos puntos en donde la corriente se separa o se hace una sola. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios se podrían generar muchas incógnitas por la solución en leyes de Kirchhoff o, pues en este caso, algún tipo de otro planteamiento, ¿no? El objetivo es que a pesar de que se generen muchas incógnitas, nosotros hagamos que esto se genere en un sistema de ecuaciones y se compacte el número de incógnitas que tengamos, ¿sí? Al principio en este tipo de análisis se generan muchas incógnitas, pero después se van a ir simplificando, ¿ok? Entonces lo que vamos a analizar son los nodos, esta sección de aquí. Esa sección de aquí es donde la corriente se junta y se separa, ¿sí? En algunos casos. Entonces vamos a hacer un poquito más grande aquí nuestro esquema para poder nosotros darle una interpretación al flujo de corriente que va a tener nuestro circuito. Nosotros tendríamos esta corriente de 3.1 amperes que hace este recorrido. Cuando llega a este nodo que se encuentra aquí, se separa en dos. Una corriente baja para la resistencia de 2 ohms y la otra se va a continuar su camino hacia la resistencia de 5 ohms. Y son dos intensidades distintas a la que nos está proporcionando la fuente de 3.1 amperes. Entonces aquí las voy a ir marcando, ¿sí? Aquí voy a tener una intensidad que va a pasar por la resistencia de 2 ohms y otra que va a fluir hacia la resistencia de 5 ohms. Esta nosotros podemos ir etiquetándola como la intensidad 1 y esta como la intensidad número 2. Cuando llega a este nodo, la intensidad número 2, este nodo, nosotros tenemos otra división de corrientes, ¿sí? Podemos nosotros interpretar, de acuerdo a cómo está esta fuente conectada, que en este punto la corriente está saliendo de este nodo y está tomando esa dirección, aunque tenga esta fuente un voltaje negativo. Este problema lo vamos a conservar así tal cual como nos lo está expresando aquí, con ese voltaje negativo, porque podrían ustedes encontrarse de repente alguna situación parecida. Entonces vamos a continuar con ese valor. Entonces hay que interpretar también que hay una corriente que está bajando por la intensidad, por la resistencia de 1 ohm, sería nuestra intensidad número 3. Entonces nosotros lo que estamos analizando en este problema es cuál sería el voltaje que tengamos en estos nodos al final del ejercicio. Hay que recalcar que muchas veces se ejemplifica al teorema de análisis de nodos o al método de solución de análisis de nodos como un método que nos entrega voltajes y únicamente lo agarran para puros voltajes. Nosotros tanto en el análisis de mallas como en el análisis de nodos tenemos la ventaja de poder encontrar todo, ¿no? Tanto los voltajes como las corrientes, porque ya traemos aparte atrás nosotros temas que nos apoyan para, una vez que conocemos una corriente, poder encontrar su potencia o su voltaje, ¿sí? Entonces aquí el resultado final que vamos a encontrar nosotros, aparte del valor de las intensidades, va a ser un voltaje que tengamos aquí, el voltaje número 1 y un voltaje 2, ¿sí? Esos son los nodos que vamos a encontrar al final, el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer nuestro análisis de nodos es tomar lo que viene siendo nuestro circuito. Ahorita lo voy a hacer un poquito más pequeño para que nos deje trabajar. Entonces, fíjate bien, nosotros vamos a analizar con las leyes de las corrientes de Kirchhoff. Si tenemos ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Y qué nos dice la ley de la corriente de Kirchhoff? Si recordamos, nosotros tenemos un nodo y nos dice que la corriente que entre a ese nodo va a ser igual a la corriente que abandone el mismo nodo, ¿sí? En este caso
podríamos ejemplificarlo con la intensidad A es igual a la intensidad B más la intensidad C. ¿Ok? Eso es el ley de corrientes de Kirchhoff. Y aquí lo vamos a aplicar tal cual para ir analizando qué sucede en los nodos en donde vamos a encontrar, por ejemplo, el voltaje B1. En ese voltaje B1, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primeramente vamos a checar que ese voltaje B1 tiene en común tres corrientes. La corriente de 3.1 amper que está llegando ahí, la corriente de I1 que nosotros nombramos y la corriente I2. Entonces, planteando las leyes de las corrientes de Kirchhoff, nosotros diríamos que la corriente de 3.1 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, y ahí estaríamos nosotros formulando nuestra primera ecuación. ¿Ok? Entonces tendríamos el primer formulamiento, sería la intensidad 1 más la intensidad número 2, nos da como resultado la corriente 3.1. ¿Ok? Y esta sería una primera ecuación que tenemos ahí planteada. Después vamos a hacer lo mismo para analizar nuestro nodo número 2, ¿sí? En el cual nosotros vamos a nombrarlo como B2. El nodo B2, en ese nodo B2 nosotros vamos a definir una segunda ecuación. Entonces en el nodo B2 vamos a fijarnos cuáles son las corrientes que entran y que salen. La corriente que entra es la corriente I2 y las que salen de este nodo, así como está planteado, es la intensidad 3 y la intensidad de 1.4 amperes. Por lo tanto, podemos nosotros escribir una ecuación que diga que la intensidad 3 más la intensidad de menos 1.4 amperes, si gusta no le pongan el amper, nomás como el valor de la fuente, es igual o nos da como resultado la intensidad 2. Y esa es una segunda ecuación que tenemos nosotros planteadas. Entonces aquí nosotros podemos hacer el reacomodo de todo esto para que nos quede que la intensidad 3, aplicando leyes de signos, menos 1.4, nos da como resultado la intensidad 2. Y si podemos agrupar de un lado las intensidades, podemos quedar esto que diga así: la intensidad 2 menos la intensidad 3 nos da como resultado el menos 1.4, ¿sí? Y ya tenemos dos ecuaciones que nos van a servir. Ahora fíjense bien, aquí es donde entra un poquito la contradicción del método. Se supone que esto es para facilitarnos un poquito la existencia, pero si ustedes ya observaron, tenemos en estas ecuaciones 1, 2 y 3 incógnitas, pero solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces nuestro sistema no está listo para poder hacer la solución del mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos esta situación? Bueno, en el método de análisis de nodos, lo que normalmente se hace es, una vez que ya formulé y analicé los nodos de cómo se están comportando las intensidades, quién entra y quién sale de ellos, vamos a definir esas intensidades. ¿Ok? Entonces, para definir esas intensidades, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, la intensidad sabemos que por ley de Ohm es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, la intensidad número 1 debe de tener una igualdad, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a analizar en la intensidad número 1, que es la que baja aquí, tengo estas características que me dice la fórmula, porque tengo un valor de resistencia y también tendría un valor de voltaje. ¿Cuál sería el voltaje? Pues el voltaje del nodo, que sería el mismo voltaje de la resistencia. El voltaje del nodo se tomaría del nodo hacia el negativo, ¿sí? Y este sería mi voltaje B1. Entonces yo puedo definir la intensidad 1 como el voltaje B1 entre el valor de la resistencia que tengo ahí, que son 2 ohms, ¿sí? Entonces me quedaría B1 sobre 2. Ahora, para definir la intensidad número 2, normalmente aquí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Este tipo de definición a veces se complica un poquito si no se entiende bien lo que estamos haciendo. Hay que recordar el concepto fundamental del voltaje, ¿sí? Esta intensidad tiene una relación con un voltaje y una resistencia. El valor de la resistencia, pues no hay ninguna duda que es 5 ohms, pero el valor del voltaje
muchas veces no sabemos cómo tomarlo. Hay que recordar que es el voltaje que tiene la resistencia, que en este caso no es ni V1 ni V2. Dentro de la definición principal de lo que viene siendo el voltaje, tenemos una referencia que nos dice que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Entonces el voltaje que tenga esta resistencia va a ser la diferencia que haya entre el V1 y el V2. ¿Cuál poner como positivo y cuál poner como negativo? Esa información nos la va a proporcionar la fuente, la intensidad que está cruzando por esa resistencia. En este caso la intensidad viaja de izquierda a derecha, por lo tanto yo pondría la diferencia de potencial como V1 menos V2, ¿sí? Y eso estaría definiendo el voltaje de la resistencia de 5 ohms. Si esta intensidad número 2 yo la hubiera declarado en sentido contrario, el planteamiento de esa diferencia de potencial debería de haber sido V2 menos V1, ¿ok? Entonces el cual usted tome como positivo y cuál tome como negativo va a depender del sentido que lleve la intensidad. Entonces la intensidad número 2 se definiría como la diferencia de potencial que hay entre las dos, que sería el voltaje 1 menos el voltaje número 2, entre el valor de resistencia que tenemos. El valor de resistencia que tenemos es igual a 5 ohms. Y ahí tenemos definida lo que viene siendo nuestra intensidad número 2. Ahora, por último, vamos a hacer la definición de la intensidad número 3. Y la intensidad número 3 es muy parecida a la intensidad número 1, ya que tenemos el nodo que se encuentra aquí V2, la intensidad que pasa por esta resistencia y el valor de la resistencia, ¿verdad? Entonces en este caso el valor de la intensidad 3 es igual al voltaje 2 entre lo que viene siendo la resistencia de 1 ohm, ¿sí? Lo voy a marcar, aunque esto después sabemos que se elimina, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de nuestras intensidades. ¿Y para qué nosotros hicimos esa definición de nuestras intensidades? Bueno, lo que sigue a continuación es realizar una pequeña sustitución. ¿Qué es lo que vamos a sustituir y dónde lo vamos a sustituir? Bueno, lo que vamos a sustituir es el valor de las intensidades en estas fórmulas que estamos aquí moviendo y estamos posicionando a este lado para que no nos estorben. Las vamos a sustituir y vamos a tener dos ecuaciones ahora sí finales, las cuales se supone van a depender únicamente de dos incógnitas. Entonces tendríamos dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones lineales completo, el cual vamos a poder nosotros solucionar, ¿ok? En este caso, cuando sean sistemas de ecuaciones que son así como el que tenemos ahorita o se nos va a presentar ahorita, sí les voy a encargar que hagan su análisis completo, ¿no? Es un análisis sencillo de despeje y sustitución. Creo que no tendría ningún problema para elaborarlo, ¿sí? Y ya únicamente cuando las ecuaciones estén un poquito más difíciles, que en este caso sean 3 incógnitas o 4 incógnitas, 4 ecuaciones, pues ya aplicamos ahí a lo mejor algún método de matrices para poderle dar solución, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer la sustitución en lo que viene siendo la ecuación donde se analizó el nodo que se nombró como voltaje 1 o V1. Dice que la intensidad 1 más la intensidad 2 es igual a 3.1. Yo tengo la definición de la intensidad 1, que es voltaje 1 sobre 2. Entonces, haciendo la sustitución, me quedaría que el voltaje 1 sobre 2 más lo que valga la intensidad 2. La intensidad número 2 tenemos que vale V1 menos V2 sobre 5, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces tendríamos V1, de una vez conviene hacer la separación, menos V2 sobre 5. Si usted separa aquí no le pasa nada al problema. De hecho le ayuda para que pueda usted simplificar su ecuación, sumar términos semejantes y hacer una ecuación más compacta. Tiene una igualdad, ¿sale? Eso viene siendo igual a 3.1. Entonces hay que hacer la aclaración otra vez. Estas dos, que fue la intensidad 1 y la intensidad 2, la estamos sustituyendo aquí en esta fórmula, ¿ok? Para que poco a poco vayan quedando dos ecuaciones con dos incógnitas.
Entonces ahora sí, a esta la vamos a nombrar como ecuación número 1. Ecuación número 1 para solucionar. Vamos a armar nuestra ecuación número 2. Nuestra ecuación número 2 la vamos a tomar sustituyendo igual los valores que definimos en las intensidades I1, I2 e I3, y en este caso lo vamos a sustituir aquí donde se encuentra el nodo de análisis V2. Entonces esta fue la ecuación final y dice la intensidad 2, que viene siendo voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5, lo escribimos de una vez, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5, le vamos a restar la intensidad 3. La intensidad 3 la definimos como el voltaje 2 sobre 1. Entonces nosotros podemos poner únicamente voltaje 2, ¿ok? Menos el voltaje 2 es igual a menos 1.4. Y a esto le vamos a nombrar a nosotros ya por fin ecuación número 2. Entonces, si revisamos las dos ecuaciones que ya tenemos aquí, una vez que hicimos la sustitución, tenemos que tenemos B1, B1, B2 y B1, B2 y B2, ¿sí? Entonces sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a simplificar un poquito estas dos para poder trabajar más a gusto. Aquí yo no los voy a juzgar si ustedes quieren trabajar con fracciones o quieren trabajar con los números así como están. Ya va a depender de cómo se acomode cada quien, ¿no? Dependiendo, yo a veces lo pongo en decimal, a veces lo pongo en fracción, dependiendo cómo se encuentre el problema estructurado. Ahorita, por ejemplo, para simplificar esta sección, por ejemplo, tendríamos que sumar o restar lo que sea término semejante, y tenemos que 1/2 más 1/5 de esta ecuación que está aquí, porque las dos están en función de B1, nos da como consecuencia 7 décimos de B1, 7 décimos de V1 menos V2 entre 5, ¿ok? Esto es igual a 3.1. Como están los valores, si yo esto lo divido, me va a quedar aquí 0.7 de V1 menos 0.2 de V2 es igual a 3.1. Para más adelante va a ser un poquito más fácil hacer el despeje y la sustitución con esos valores. Bueno, en este caso no siempre se acomodan así, y eso va a depender de cómo a usted le guste trabajar. Ahora vamos a jalar la otra ecuación para poder hacer igualmente el planteamiento y primeramente la reducción, ¿no? Tenemos aquí esta ecuación y vamos a hacer una pequeña reducción. ¿Qué podemos reducir? Los elementos que se encuentran con el término V2. Entonces nos quedaría la ecuación, el V1 sobre 5 pasa igual, y sería menos V2 sobre 5 menos V2, me queda menos 1 entero, 1/5 de V2, ¿sale? Esto es igual a menos 1.4. Y si yo hago una pequeña sustitución o cambio los valores, me conviene también, me quedan en valores bastante cómodos, y me quedaría 1/5 es igual a 0.2 de V1 y menos 1 entero 1/5 nos queda que es igual a 1.2 de V2, ¿sí? Y todo eso es igual a menos 1.4 amperes, ¿no? Y ya una vez que hicimos eso, vamos a hacer un poquito más pequeño nuestro ejercicio aquí para poder trabajar. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones finales, y pues esto es un sistema sencillo de resolver: despeje y sustitución. Hay que fijarnos qué nos conviene sustituir o despejar para simplificar nuestras ecuaciones. Yo, por ejemplo, así como la estoy viendo aquí, me conviene trabajar primeramente con esta ecuación, ¿sí? Voy a despejar primeramente 1.2 para el otro lado. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque al momento de dividir entre 0.2 me van a quedar números bastante cómodos de trabajar. Entonces es con lo que voy a empezar a trabajar. Entonces aquí me quedaría 0.2 de V1 es igual a menos 1.4 más 1.2 de V2.
Despejando, V1 me queda igual a menos 1.4 más 1.2 de V2 entre 0.2. Simplificando me queda que V1 es igual a menos 7 más 6 de V2, ¿sí? Y si te fijas me queda una ecuación bastante cómoda para poder seguir avanzando. Entonces ya tenemos una igualdad, ya sabemos a qué es V1, entonces lo único que nos queda es hacer la sustitución en la otra ecuación ya planteada para poder empezar a encontrar el valor de V2. Igual hacemos un poquito de espacio para poder trabajar. Ok, realizando la sustitución en la ecuación número 1, nos quedaría 0.7 que está multiplicando a V1, y V1 es menos 7 más 6 V2 menos 0.2 de V2 es igual a 3.1. Haciendo esta multiplicación, 0.7 por menos 7 me queda negativo, menos 4.9, y luego me quedaría el 0.7 por el 6 me queda más 4.2 de V2 menos 0.2 de V2 es igual a 3.1. Agrupamos nuestros términos semejantes que tenemos aquí y me quedaría de la siguiente manera: menos 4.9 más 4.2 menos 0.2 pues es igual a 4 de V2, y esto es igual a 3.1. Hacemos nuestro despeje y me quedaría de la siguiente forma: V2, por falta de espacio aquí de una vez voy a despejar todo. Ya saben, es primero mandar este para acá con signo positivo y después mandar este dividiendo. V2 es igual a 3.1 más 4.9 entre 4. Y si hacemos todo eso, me quedaría 3.1 más 4.9 entre 4 me queda igual a 2. Entonces ya tenemos el primer voltaje. Tenemos que el voltaje número 2 nos dio como resultado 2 volts, ¿sí? Y ya por último vamos a sacar cuánto sería nuestro voltaje número 1. Vamos a hacernos espacio para poder seguir trabajando. El último despeje que vamos a hacer, o la última sustitución, sería en esta ecuación, donde ya tenemos el valor de V1, ¿sale? Y únicamente sustituiríamos nuestro valor de V2 para poder encontrar cuál sería la igualdad. Y tendríamos V1 es igual a menos 7 más 6 que está multiplicando a V2. V2 es igual a 2. Entonces quedaría que V1 es igual a menos 7 más 12. Por lo tanto, nuestro V1 es igual a 5 volts. Y ya con eso estaríamos encontrando cuáles son los voltajes que yo tengo en mi circuito. Voltaje 1 y voltaje 2. Voltaje 2 igual a 2 volts y voltaje 1 igual a 5 volts. Entonces, recapitulando un poquito, si nosotros nos fijamos, ¿qué fue lo que hicimos primero? Primero, analizamos nuestro circuito, hacia dónde fluyen las intensidades, y hicimos nombramiento de intensidades. ¿Quién fue la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3? Paso número 2, identificamos los nodos, ¿sí?, que vamos a analizar, y los nombramos con las variables que vamos a tener, voltaje 1 y voltaje 2. Una vez que habríamos hecho eso, planteamos las ecuaciones con las leyes de Kirchhoff de las corrientes que entran y que salen de los nodos. Y nos quedó este sistema que tenemos aquí, las corrientes que entran y que salen. Una vez que tenemos cuáles son las corrientes involucradas en este circuito, lo que hacemos es definir cada una de las corrientes, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3? ¿En base de qué las definimos? En base de la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Una vez que tenemos las intensidades definidas, lo que hacemos es hacer una sustitución de estas intensidades en estas ecuaciones preliminares que tenemos. De ahí surgió esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2, que en la parte aquí inferior lo único que hicimos fue reacomodar y agrupar términos semejantes.
Una vez que tenemos esos valores de ecuaciones, lo que hacemos pues es trabajar con algún sistema o método que usted conozca para solucionar sistemas lineales, y encontramos pues poco a poco el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿no? Cada uno pues haciendo un proceso de despeje y sustitución. En este caso, si usted quisiera formar una matriz, la matriz la podríamos sacar de estas ecuaciones, ¿sí? Para la formación de una matriz, acuérdese que pues hay que hacer nuestra matriz, colocar las columnas V1, V2 y nuestro resultado. Y pues tendríamos que pues ir rellenando, ¿no? Por ejemplo, el primer espacio de la primera ecuación tenemos que V1 es igual a 0.7, pues 0.7. El V2 sería menos 0.2, hay que respetar los signos negativos para poder hacer la solución. Y el resultado 3.1, entonces aquí pues 3.1. Y después lo que viene siendo la siguiente ecuación que está acá, para V1, 0.2, para V2 menos 1.2 y el resultado menos 1.4. Eso lo podrá meter en alguna calculadora o hacerlo por el método de determinantes. De las dos formas es práctico. Obviamente, como a mí lo que me interesa es que ustedes solucionen, planteen y analicen los circuitos. Si lo hacen por medio de una calculadora, tendrían que dejarme explicado el punto en el que usted plantea estas ecuaciones, en el que usted define cada una de ellas, de las intensidades, en el que usted sustituye las intensidades en las ecuaciones y forma sus ecuaciones principales y la matriz que está utilizando para solucionar el sistema. Solamente así le podría yo hacer válido una solución con una calculadora, ya que de lo contrario pues podría prestarse a malas interpretaciones de cómo está obteniendo usted los resultados. ¿Sale? Entonces así es como estamos trabajando este sistema de análisis de nodos o este método de análisis de nodos. De aquí nosotros les comentaba yo que no es un método exclusivo para poder analizar únicamente voltajes, ¿no? Porque una vez que ya tenemos los voltajes, que ya sabemos qué nos dio el voltaje 1 y qué nos dio el voltaje 2, podemos con toda facilidad encontrar cuántos son las corrientes o cuál es el valor de las corrientes que tenemos, porque ya también cada una de las corrientes la tengo definida, ¿sí? Y la tengo definida en función del voltaje 1 y el voltaje 2, de los cuales ya tengo su valor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la intensidad número 1, tendría que decir que la intensidad número 1 pues es igual a V1 sobre 2. V1 es igual a 5, ¿sí? 5 sobre 2. Entonces esto pues es igual a 2.5 o lo puedo dejar como fracción. ¿Sale? Entonces esto es igual a 2.5 amperes. Ahora, si nosotros definimos la intensidad número 2, la intensidad número 2 sería igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. Voltaje 1 que es igual a 5 menos el voltaje 2 que es igual a 2 sobre el valor de la resistencia que serían 5. Y esto es igual a 5 menos 2 entre 5 nos da 0.6 amperes. Y por último podemos calcular la intensidad número 3. Para la intensidad número 3 es igual al voltaje 2 entre 1. Pues cualquier número entre 1 pues es el mismo número. Voltaje 2, voltaje 2 que es igual a 2 entre 1, pues es igual a 2 amperes, ¿sí? Y podríamos nosotros así de volada checar en el circuito qué es lo que está pasando, ¿no? Se supone que aquí entran 3.1 y se supone que la sumatoria de estas dos intensidades de I1 e I2 nos da como resultado 3.1. Si yo sumo 2.5 más 0.6 nos da como resultado 3.1. Entonces estamos cumpliendo con lo que nos marca el circuito. Ahora se supone que la intensidad 2 cuando se separa en 2 nos da como resultado estos valores. Ahora aquí pues hay que considerar que están saliendo, ¿no? Entonces si yo digo la intensidad 3 es igual a 2, ¿sí? Más la intensidad que está de la fuente, que tiene un valor negativo, que sería menos 1.4,
nos da como resultado el punto 6 de la intensidad 2 que está entrando, ¿sí? Entonces así es como también podemos comprobar si lo que estuvimos nosotros trabajando en nuestro circuito fue correcto y no tuvimos ningún error. Y aquí encontramos pues lo que viene siendo el valor de los voltajes que hay en estos nodos, ¿sí? Por lo tanto, fíjate bien, algo bien importante que tenemos que plantear: si yo tengo el voltaje de estos nodos, en automático pues estoy conociendo cuál es el voltaje que tenemos en estos nodos, ya que en este cable o en esta malla de aquí o en esta conexión no existe ningún valor de resistencia, ¿sí? Por lo tanto es una conexión en paralelo y el voltaje que existe en este nodo será el mismo que exista aquí. Entonces nosotros también eso lo podríamos definir, que en este de la fuente también existe el voltaje 1 y en esta otra fuente también existe el voltaje número 2. Esto en caso de que nos llegaran a pedir la potencia de alguno de los elementos o que nos digan que comprobemos que la potencia entregada es igual a la potencia absorbida. En ese caso nosotros ya podríamos definir qué voltaje tienen las fuentes, ¿sí? Entonces, si te fijas, el método de nodos no es tan complejo como a veces se pinta y nos permite encontrar no exclusivamente voltajes, ¿sí? Lo primero que nos arroja, esa es la primera información que nos arroja, los voltajes, pero una vez que tenemos los voltajes podemos nosotros también encontrar valores de corriente y pues posteriormente, si es que así nos lo pide el problema, algún otro valor de potencia. ¿Ok? Pues hasta aquí con esta primera introducción de análisis de nodos. Espero que haya quedado claro y que se haya comprendido de dónde salió cada uno de los valores. Estaremos cargando más material y más contenido para que sea de su fácil comprensión y pues puedan practicar con los ejercicios que tengan a la mano. ¿Sale? Saludos a todos y que estén muy bien.